En esta serie de la parábola del sembrador, la serie llamada Las Cuatro Tierras, hemos llegado al tema número 3. Abrimos hablando sobre la importancia de las parábolas, el uso de las parábolas y por qué el Señor usaba historias sencillas, cotidianas, para que la gente pudiera entender cosas profundas, misteriosas y que sin una explicación jamás podía llegar a tener contacto con ese conocimiento. En el segundo estudio estuvimos hablando de la primera tierra, que es la tierra de junto al camino, aquella semilla que caía y que venían las aves, se comían la semilla y no podía dar fruto. Dijimos que esa tierra eran las personas que oían la palabra, pero no la entendían. Enseguida venía Satanás y le robaba lo que había sido sembrado en su corazón para que no creyeran y se salvaran. Es decir, que la idea del enemigo es, si no puede evitar que usted escuche la palabra, va a tratar de impedir que la entienda y va a tratar de robar, si usted no la entendió, esa palabra que usted estuvo escuchando. Por eso es vital poder entender la palabra. Hablamos un poquito de la importancia de que el predicador sea claro, sea entendible y que use todas las herramientas que pueda usar. El Señor Jesucristo nos dejó un montón de herramientas que él usaba para la enseñanza, ya que dedicó la mayor parte de su ministerio a enseñar y era conocido como maestro, más allá de los milagros que él hacía y las señales que él hacía, era consultado y era visto como un maestro, y nos habla de la pedagogía que usaba el Señor, las herramientas que él usaba de enseñanzas, de ilustraciones, contaba historia, le explicaba a la gente en un lenguaje muy sencillo cosas muy profundas y de mucha revelación espiritual. Hoy vamos a hablar en la parte número 3 acerca de la siguiente tierra, que es la tierra pedregosa, la semilla que cae entre las piedras. Y como ya lo venimos haciendo desde la primera transmisión, les comentaba yo que esta parábola se encuentra en 3 evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas, y que he complementado los 3 relatos para de los 3 relatos hacer uno y tener detalles que uno tiene y que el otro no, y juntamos todo y hacemos una mirada completa de lo que es la parábola del sembrador. Como lo cuenta Mateo capítulo 13, versículos 5 y 6, dice: parte de la semilla cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto. Esto dice Marcos 4, versículos 5 y 6 también. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Lucas 8, 6 lo resume en un solo versículo. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. La hizo cortita Lucas, lo resume en estas sencillas palabras. Aquí es interesante esto porque más que tierra, más que hablar de tierra, aunque la serie es Las Cuatro Tierras, pero aquí más que tierra podríamos hablar de terreno, Es un terreno que tenía más piedra que tierra. Dice estos pasajes, tanto Mateo como Marcos, que se explayan un poquito más en la descripción, que este terreno pedregoso tenía poca tierra. Es decir, que lo que había en este terreno pedregoso era poca capacidad de recibir y de asimilar esa semilla. La mayor superficie de este terreno estaba ocupada por piedras más que por tierra. Es decir, no era tierra que tenía piedras, eran piedras que tenían un poco de tierra en realidad. Lo que dificultaba la germinación y el crecimiento y el desarrollo de esa semilla. En la anterior, por ejemplo, algo digamos cayó, y bueno, cayó junto al camino y no había preparada la tierra, no había nada allí, no había ni siquiera una superficie en la que pudiera penetrar la semilla, así que vinieron las aves y se la comieron, las semillas que habían caído ahí. En esta alcanzó a brotar, algo brotó, hubo como un inicio, como un comienzo, como una señal de que iba a comenzar a crecer algo allí. Sin embargo, brotó pronto, pero no pudo echar raíces porque las raíces no podían penetrar en la piedra. Y ya les digo que no era una tierra que tenía piedras, eran piedras que tenían tierra. Era mayor la superficie de piedras
que de tierra en ese lugar. ¿Cómo lo explica Jesús a este terreno? Mateo capítulo 13, versículo 20 y 21, explica el Señor las características de este terreno relacionado con la característica de personas. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Es cuando aparece el brote de manera casi inmediata. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ese es el sol que vino y quemó la semilla. En este caso no se lo comieron los pájaros, el sol la quemó. O sea que no hubo acá, como en el primer caso, como en la tierra de junto al camino, no hay una intervención del enemigo acá. No fue el diablo el que vino e hizo daño, sino que fue las persecuciones y la tribulación y las aflicciones. Ya no tiene que ver con una obra del enemigo, tiene que ver con circunstancias que vinieron y afectaron esa semilla. Marcos capítulo 4, versículos 16 y 17 dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Veamos ahora la explicación de Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ese de creen por algún tiempo es ese brote incipiente, ese brote que pareciera ser que potencialmente se va a poder convertir en planta. Sin embargo, no. Es de muy corta duración. Es un brote que no dura mucho tiempo. La superficie pedregosa del terreno lo hace duro, difícil de recibir la semilla y de brindarle las condiciones necesarias para su crecimiento. Es un terreno que atenta, es un terreno hostil, un terreno agresivo para la semilla, porque es un terreno que tiene, como les decía recién, tiene más piedras que tierra. Es muy poca la cantidad de tierra que tiene, que apenas si puede llegar a brotar un poco, pero no es la cantidad suficiente de tierra como para que pueda ahondar sus raíces y pueda crecer como planta y luego pueda dar fruto. Es un terreno agresivo para la semilla y dificulta su germinación. ¿Y qué es lo que impide? El desarrollo normal de la semilla, que es pasar de un estado de vida latente a un estado de vida activa. Toda semilla tiene vida interior. La vida de esa semilla está dentro suyo. De hecho, toda semilla es un árbol potencial, es una planta potencial. Recuerdo un día, escuchando a un predicador, decía: tengo un árbol de durazno y me gustaría mostrárselos. Y metió la mano en el bolsillo de su saco o de su chaqueta, como dicen en Chile, porque en Chile un saco es una bolsa. Cuando uno dice me puse el saco, me viene al culto, que uno entiende que no. Ahora saben qué es lo que significa saco, pero es como que saco usa para bolsa. Bien, y entonces metió la mano allí en el bolsillo y sacó un carozo de durazno. Carozo le decimos nosotros en Argentina, cuesco le dicen los amigos y hermanos de Chile. Es una transmisión bilingüe esta. Entonces sacó un carozo de durazno y él dice: este es un árbol de durazno. En realidad era la semilla, pero potencialmente dentro de esa semilla estaba el árbol, y en ese árbol estaban los futuros frutos que iba a producir. Era un árbol en potencia esa semilla. Toda semilla de la palabra de Dios tiene dentro suyo esa vida latente, ese potencial de convertirse en aquello para lo que ha sido enviada. Sin embargo, esa semilla puede no pasar de ser una promesa y no tener un cumplimiento, y no tiene que ver con la palabra. Por eso Jesús explicó esto de la parábola del sembrador, para explicar lo importante que es el terreno en el que la semilla se siembra. Porque el mensajero es el mensajero que predica el mensaje del reino. La semilla es la palabra del reino. Es decir, que no hay problema con el mensajero y con la semilla. La dificultad se encuentra en el terreno. No se encuentra en el sembrador ni se encuentra en la semilla.
En Hebreos 4, versículo 1 al 2, que lo usamos para hablar de la tierra anterior, lo vamos a tomar de vuelta para hablar acerca de esta. En Hebreos 4, 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, a los hebreos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Esa semilla no pudo pasar de estado de vida latente a vida activa. Fue un carozo de durazno que nunca se pudo convertir en planta, porque él necesitaba el elemento de la recepción, de poder creer esa palabra. Bien, esa tierra pedregosa, esa superficie pedregosa en realidad, esa superficie de tanta piedra con muy poca tierra, habla de la característica de una persona que se ha ido endureciendo, quizá por experiencias, por situaciones que ha ido viviendo, y ese corazón se ha ido cerrando, se ha ido endureciendo, ha ido perdiendo la capacidad de creer, la capacidad de poder fertilizar alguna semilla, de ser receptivo a alguna palabra, de poder dejar que alguna idea pueda germinar, alguna buena idea pueda germinar dentro de ellos, y uno les predica una palabra, uno les cuenta una promesa. Sin embargo, tiene tan poca tierra y tiene tanta piedra, tanta dureza, que es muy poquito el porcentaje que tiene para poder recibir y para poder aceptar. Son esas personas que uno les está explicando, les está predicando, les está enseñando la palabra, ya sea evangelizarles o predicarles, y te escuchan, pero dentro suyo están cerrados, dentro suyo no está teniendo cabida esa semilla, porque dentro suyo están cuestionando lo que están escuchando, movidos por la experiencia personal que han tenido. Y hay un pero de respuesta. En ellos no hay un amén, hay un pero. Y es difícil que la puedan recibir, porque la palabra, si no la recibís con un sí y un amén, sino que la recibís con un sí, pero hay más piedras que tierra. Y entonces es muy difícil que esa semilla pueda germinar y que esa palabra pueda trabajar en ese corazón. Esto nos habla, ese terreno pedregoso, de personas de corazones endurecidos por situaciones en sus vidas que fueron creando una coraza dura de protección. Su postura defensiva permanente les hace oír y mirar todo con recelo. Todo con recelo, es decir, difícilmente presten el poquito de tierra que tienen para que pueda germinar alguna semilla, porque la mayor parte de la superficie está ocupada por piedras, por un corazón cerrado y que se ha ido endureciendo. Al principio parecen aceptarla, al principio puede que te digan, sí, la verdad que ahora que me lo decís, lo pienso, o lo que me estás diciendo tiene sentido, o tenés razón lo que me estás diciendo, y uno se va conforme pensando que ya está, recibieron, pero resulta que apenas fue un pequeño brote, porque luego las piedras, calentadas por el sol, terminaron matando esa semilla. Por eso no coincido con la idea de llamarle nuevos convertidos a las personas que llegan a una campaña o a un culto evangelístico, y dice, se convirtió tanta gente esa noche, se convirtieron tantas personas, se convirtieron tantas familias. Porque la conversión es un proceso, la conversión no es repetir una oración para, Señor, te entrego mi corazón, perdona mis pecados y te recibo en mi corazón y confieso que Cristo es mi Señor y que me limpia con su sangre. La conversión no es repetir una oración y ya te declararon convertido. No, lo que está haciendo esa persona es realmente un primer paso de un acto de fe, pero todavía no se convierte, no se le puede llamar convertido, porque podemos estar teniendo que algunas de esas personas son este terreno pedregoso que, si no es ministrado con el tiempo, si no se les enseña con el tiempo, si no se les va acompañando con el tiempo, si no se le va aumentando tierra a esa piedra, uno se va contento de que esa persona recibió a Cristo en la campaña, y a lo mejor el brote al otro día lo quemó el sol y se acabó. En cuanto llegó y encontró la primera dificultad, esa semilla no pudo seguir creciendo. ¿Para qué le sirven esas piedras a ese terreno? Esas piedras, esa dureza que hay en el corazón, son como elementos
de defensa, sus armas de defensa, las que le brindan cierta sensación de seguridad. La persona que siente que si no se cierra y si no tiene una actitud dura es demasiado vulnerable. Y entonces, ¿qué hace? Se coloca detrás de ese muro de piedra y a partir de ahí siente mayor seguridad. Es decir, no permite el acceso de otras personas e incluso no permite el acceso de Dios. Lo quiere resolver todo por sí mismo, por su propia capacidad, por su propia fuerza. No quiere intervención ni ayuda de nada ni de Dios. Y no es que sea ateo, cree, pero no va a ceder, no va a reconocer su necesidad ni le va a permitir que Dios intervenga. Son esas personas que si le piden algo a Dios, ellos van a hacer todo para tratar de arreglarlo antes de que Dios tenga que hacerlo. Me cierro, me aíslo, no confío en nadie. Y lo otro puede ser una actitud muy pesimista, ese terreno pedregoso. No espero nada bueno, no hay nadie digno de confianza, el punto de atención está en el otro, que me juzga o me rechaza, se gesta un sentimiento de rabia hacia los demás y una actitud defensiva. Un terreno duro, un corazón difícil de entrar con la palabra, difícil de poder llegar con la semilla y que pueda germinar. Es la tierra, el terreno pedregoso, mejor dicho. La persona que sufre de este tipo de actitudes y que es este terreno pedregoso puede aislarse observando a los demás con recelo o por el contrario se enfrenta a ellos con más o menos agresividad. Un terreno pedregoso no deja de ser también un terreno agresivo y poco receptivo. Entonces es muy difícil que pueda germinar y que pueda crecer una palabra. Ahora, como les decía al principio en la parábola del sembrador, esta parábola, no fue enseñada por Jesús como para ya condenarnos, vos sos esta tierra y listo, olvídate. Y qué privilegiada la buena tierra, que es apenas el 25% de los oyentes. Eso sería terrible, que de todos los mensajes y todas las prédicas nosotros tuviéramos que contar con que hay un 75% de pérdida. Ningún predicador quiere tener un 75% de pérdida en su mensaje, ningún evangelista quiere predicar en una campaña para 1000 personas en las que solamente se entreguen al Señor 250 y bueno, era un margen de pérdida del 75%. No. Y entonces, ¿cuál es la esperanza? La esperanza es que toda tierra es cultivable. El problema de este terreno pedregoso es que tiene mucha piedra y poca tierra. Pero aquellos que vivimos en lugares de terrenos pedregosos, por ejemplo, o lugares desérticos, como sucede con la misma geografía de Mendoza. Gran parte del territorio mendocino es desierto. Es desierto. Usted viene y usted ve las arboledas en la ciudad y usted se encuentra con un hermoso parque General San Martín lleno de vegetación. Y bueno, pero eso se hizo. Todo eso hubo que hacerlo. Ese parque no estuvo allí, no era un bosque que de pronto se lo urbanizó, ¿no? Había ahí era un desierto. Todo era desierto. Todo era piedra, todo era tierra dura, todo era arena, todo era ripio, pero se hizo llegar agua hasta allí. Se hizo llegar agua hasta allí. Y cuando hablamos de agua, podemos hablar de la obra del Espíritu Santo en ese terreno. Es decir, puede ser un terreno pedregoso, pero cuando comenzamos a enviar agua allí y cuando comenzamos a preparar la tierra y a echarle más tierra, ese terreno que era pedregoso puede ser un terreno fértil. Y cuando pasa el tiempo, usted ve a esa persona y usted dice, no puedo creer cómo la palabra ha trabajado, cómo Dios ha ido transformando y cambiando a esta persona. Y es una obra del Espíritu Santo. La tierra por sí sola no podía hacerlo, pero la tierra fue ayudada. La tierra desértica de Mendoza por sí sola no podría producir, por sí sola no podía generar. Tuvo que ser ayudada, tuvo que ser asistida. Entonces, ese 75% de pérdida del oyente no es tal, no podemos considerarlo y aceptarlo como una realidad a la que nos tenemos que rendir y decir, bueno, tengo 100 personas, solo 25 son las que van a producir, las otras 75 está todo perdido porque el que no es una tierra junto al camino, al que no le crecieron las espinas, el que no está lleno de piedra, así que de cada 100 personas solo cuento con 25. No, el desafío es que ese 75%, tanto la de junto al camino como la que estamos hablando ahora del terreno pedregoso, son tierras recuperables, son tierras que se pueden recuperar, que se pueden trabajar, que se las puede asistir, que se puede volver fértil. Esas tierras estériles pueden ser fertilizadas
y se pueden convertir en una tierra tan buena como la cuarta tierra, como el otro 25%. Porque sinceramente muchos de nosotros, y me incluyo, nos fuimos esa tierra que en cuanto nos cayó la semilla germinamos y estaba todo maravilloso. No, yo soy una de las personas a las que lo tuvieron que predicar un montón de veces, insistir un montón de veces, invitar un montón de veces y la mayoría de ese montón de veces, yo le diría más del 90% de todas esas veces que me insistieron para que llegara al Señor, mis respuestas fueron negativas. Fueron de rechazo, no quería saber nada, no me interesaba, no era un tema con el que yo tuviera ningún objetivo ni ningún proyecto, es decir, no tenía nada que ver mi vida con paralelo de la iglesia. Entendía que, bueno, a mi mamá le hacía bien, a mi hermana le hacía bien, a uno de mis hermanos le hacía bien, después a dos más de mis hermanos le hacía bien, pero no sentí que tuviera alguna conexión conmigo eso, no era un lugar, no era un ambiente ni un sitio en el que yo quería pertenecer. Así que yo creo que era esa tierra llena de piedras, ese terreno más pedregoso que con tierras. Y duro, terreno duro, y orarle, invitarle, insistir, y terreno duro, hasta que, donde no había tierra, alguien empezó a echar un poco de tierra, y comenzaron a germinar un poco, a fertilizar, mejor dicho, un poco, y a mandarle agua, hasta que dentro de estas piedras salió la semilla, largó brote para abajo y empezó a crecer. Otros quizás han sido la tierra junto al camino, el terreno ese junto al camino, y dice, yo ya hace un montón de tiempo que me congrego y no agarro una, y no la entiendo, me cuesta un montón, y me frustro, y no voy a ir más, y yo no voy a ir. Recuerdo un alumno del instituto bíblico en el que yo enseñaba, un día me dice, pastor, yo me inscribo y yo entro, pero no sé hasta dónde lo voy a acompañar. Finalmente terminó egresando y hizo los 3 años de instituto con algunas dificultades, pero con mucho empuje y mucha ayuda pudo salir y ser uno de los que recibía el certificado de egresado. Pero al principio él mismo no daba mucho de confianza acerca de sí mismo, de le voy a seguir hasta donde llegue, y eso puede ser un mes, puede ser 2 meses, puede ser un año, puede ser 2 años y medio, y faltándome medio año puede que retroceda, me rinda y me salga. El que fue sembrado entre pedregales también es una característica de personas que, dice Jesús, al momento recibe la palabra con gozo también. Porque está el terreno pedregoso, el duro, y que mira como con desconfianza, como que no acepto, pero está también, que al momento la recibe con gozo. El poquito de tierra que tiene es receptivo. Al momento recibe con gozo la palabra, pero no tiene raíz en sí, es decir, no tiene esa tierra la capacidad de poder retener esa palabra por más tiempo, de poder mantenerla, sino que son de corta duración. Cree por algún tiempo, pero cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, dice el Señor, luego tropieza. Esta tierra, este tipo de oyente es el que confunde muchas veces la fe con el entusiasmo. Se entusiasma con cosas, en el momento se entusiasma con cosas, sueña con cosas, recibe la palabra en ese momento con gozo, con entusiasmo, pero le dura muy poquito. Toma grandes decisiones internas en ese momento que recibe esa palabra. Grandes decisiones, y él hasta puede llegar a exteriorizarlas y contárselas a alguien convencido de que lo va a hacer, pero en cuanto encuentra las complicaciones de lo que implica eso que acaba de decidir, lo abandona. Si no se le dan las condiciones favorables, tiende a desanimarse y a abandonar sus objetivos. Pero en el momento se entusiasman. Son personas que, si llega a su congregación de visita, por ejemplo, un misionero, y habla de las misiones y de las experiencias que hay en las misiones y cómo están ganando culturas completamente diferentes y desconocidas, y cómo esa obra misionera está llevando agua potable a una aldea perdida en los desiertos africanos, o cómo han sobrevivido a plagas y epidemias, y toda la experiencia de lo que es ser un misionero, y familiarizarse con el lugar, y aprender la lengua, y convivir con la gente, y él está escuchando ahí esta tierra pedregosa, con ese poquito de tierra está escuchando, y entonces en ese momento dice, voy a ser misionero. Ya está, lo decidí, acabo de encontrar cuál es mi llamado, cuál es mi ministerio, voy a ser misionero. Se da vuelta al de al lado y le dice, ya está, Dios me está hablando, me está llamando a las misiones.
Pero luego que empieza a averiguar y que empieza a interiorizarse del asunto, quizás hasta haga un curso misionero o vaya a una escuela de misiones, pero cuando ve cómo la cosa empieza a complicarse y ya no es tan fácil, ya no es tan sencillo como parecía, abandona. Se le fue el espíritu misionero, ya se le fue el entusiasmo por las misiones. Se soñaba en esa aldea africana levantándose en la mañana y yendo a hablarle en su propio lenguaje a esa tribu y ganándoselo al cacique de la tribu, y ya se imaginaba abriendo esos pozos de agua potable y dando agua a todos los niños de la aldea, y después se le pasó, el entusiasmo se le fue. Entonces llega después a la congregación un adorador, un salmista, un cantante conocido, y comienza a ministrar, o llega de esas bandas que nos ministran y que están siendo referentes de lo que es la música de adoración, de alabanza en el ámbito de la iglesia, y va a ese evento, va al concierto, o ellos vienen a su iglesia, o él va al concierto donde ellos están y vive esa atmósfera de adoración, y entonces ya siente que su llamado es a la música. Él tiene un llamado a la música. Y entonces se va a anotar en una escuela ministerial de música, va a ir a un instituto cristiano para aprender a ser un adorador y para que le enseñen a tocar un instrumento. Y ya él se imagina que él también puede ser el próximo que va a movilizar a la iglesia a través de eso. Y ya se imagina el concierto y ya se imagina la cantidad de gente con la mano levantada y llorando y todo eso. Pero cuando va y se inscribe en el instituto y ya empiezan con los exámenes y empiezan a tomarle pruebas y subieron la cuota, se acabó el adorador. Cuando llega la aflicción, cuando llega el momento de que es probado eso, cuando llega el momento de las dificultades afines a lo que se ha propuesto, es como el deportista que quiere jugar en primera y jugar en la selección y jugar en el mundial, pero no quiere ir al entrenamiento, no quiere hacer ejercicio, no quiere cuidarse con las comidas, no. La disciplina es la que te va a conducir al resultado y después al deleite, a disfrutar de aquello para lo que te preparaste. Pero este terreno pedregoso se entusiasma con muchas cosas que le duran poquito tiempo. Sale motivado con los diferentes ministerios y él siente que eso es lo suyo. Encuentra referentes, encuentra personas a las que admira y entonces dice: Señor, eso es lo que quiero, yo ya entendí, acepto, ese es mi ministerio. Ese es mi ministerio. Y ve un evangelista y ya ahí está la plataforma, una tremenda carpa como los evangelistas itinerantes, miles de personas y afiches por toda la ciudad llevando al evento y el estadio más grande de la ciudad y listo, ya está. Y el evangelista y el evangelista ya tiene el sueño desarrollado, pero luego comienza a encontrarse con algunas dificultades y ya se acabó la carpa, se acabó el estadio, se apagaron las luces, guardó los equipos, guardó todo, porque no tuvo profundidad de raíces esa palabra. Se entusiasma con muchas cosas. En su corazón y en su mente tiene todas las intenciones de ser un colaborador, pero no puede, y no es porque sea una mala persona, no porque tenga malas intenciones, no porque esté loco, sino porque sencillamente le falta en su terreno más tierra para que la semilla pueda permanecer. Ahora, no son personas de las que uno tiene que reírse o las que uno tiene que criticar o decir, te siempre anda soñando y después no hace nada, sino que, tiene de verdad las intenciones, al momento recibe la palabra con gozo. Entonces lo que tenemos que ayudar es a que no la pierda, a acompañarle con tierra, a llevarle agua, a convertir ese terreno pedregoso en una tierra fértil, y entonces vamos a ver que contra todo pronóstico puede esa persona terminar siendo aquello para lo que entendió que Dios le estaba llamando y estaba despertando su vocación. Pero ¿cuál es el problema? Que al no tener raíces profundas en su corazón esa palabra, le cuesta retener con firmeza lo que escucha. Y no pasa de entusiasmarse con todo lo que escucha sin llegar a concretar las cosas que se propone hacer para Dios ni alcanzarlas. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, cree por algún tiempo. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cómo hacemos
¿Cómo hacemos si somos esa tierra pedregosa? Más allá de la ayuda que alguien nos pueda brindar, porque quizá necesitamos que alguien venga y nos agregue tierra al terreno pedregoso, o nos haga llegar agua, pero y si no, no podemos depender tampoco de que alguien nos ayude para poder convertirnos en una buena tierra y todo el tiempo estar pensando, bueno, si nadie me da una mano, nadie me colabora, yo voy a seguir siendo piedra con un poquito de tierra. ¿Cómo hacemos si nos damos cuenta que nos entusiasmamos con muchas cosas y no las vamos concretando? Que salimos encendidos de esa reunión, sintiéndonos el misionero que va a ir a las naciones, sintiéndonos el evangelista que va a ir a los estadios, sintiéndonos el adorador que va a ir a los eventos, sintiéndonos el pastor que va a ir a levantar una obra en medio de la nada donde nadie fue, el profeta que va a revelar la palabra que Dios está hablando en último momento, el apóstol que va a generar cobertura y bendición a un montón de ministerios. ¿Cómo hacemos para que no sean solamente sueños que terminen en frustración? Si somos este tipo de tierra, estos son algunos de los consejos que nos van a ayudar. 1. Pongámonos metas cortas y plazos pequeños para que podamos concentrarnos en ellos. Es decir, no soñemos de una con el estadio 50.000 personas si todavía no le hemos predicado a nadie. Comencemos de a poco, con metas cortas. No arranquemos con 50.000 personas, arranquemos con una, con dos. Con una, con dos. No soñemos todavía imaginándonos el gran concierto y con toda la banda y con los últimos instrumentos y con grabaciones sonando y que nuestras canciones sean cantadas por toda la iglesia a lo largo del continente. Comencemos de a poco. Y que cada paso que vamos dando, por corto que sea, nos vaya llevando en una dirección, en un objetivo. No cambiemos de objetivo permanentemente, porque vamos a ser alumnos de todo y maestros de nada. Hoy me entusiasmo veo a un bajista y wow, qué tremendo, yo quiero tocar el bajo, y me anoto para el bajo, voy 2 o 3 clases de bajo y después veo un guitarrista, no, lo mío es la guitarra, y un poco de bajo, un poco de guitarra, un poco de batería, un poco de saxo, uy, mirá cómo toco ese saxo, y ahí voy con el saxo. Y al final ni bajo, ni guitarra, ni batería, ni saxo, ni nada. Alumno de todo y maestro de nada. Y eso va a ir generando frustraciones. Entonces pongámonos metas cortas y plazos pequeños. Ser realista también en cuanto a nuestras expectativas. Organizar el qué, el cómo y el cuándo. Comenzaremos a ponerle fecha de inicio a la preparación para eso. Quiero ir a las naciones. Bueno, aprendamos algún idioma aparte del que sabemos. Quiero predicarle a mucha gente. Bueno, preparemos mensajes. No vamos a repetir siempre el mismo en todos lados. Quiero adorar. Bueno, buscá, ensayá, practicá, metete a escribir, componé, escribí. Escribí muchas. Algunas canciones van a ser horribles, algunas te van a salir buenas. Escribí, orá, busca inspiración. Acepta ayuda y consejo de quienes sepan más que vos sobre aquello que te propones hacer. Esto es interesante, escuchar al que sabe sobre aquello que te interesa. ¿Querés aprender guitarra? Acércate a un guitarrista bueno, no para criticarlo, envidiarlo, ponerte a competir. Acércate a aprender. Inclina tu oído, busca que te explique, busca que te enseñe, pedile consejo. Reconoce que sabe más. Y no le busques sus defectos para encontrar, al final el tipo no es tan perfecto, no. Acércate para aprender, acércate para que te enseñe. Los fariseos creían que sabían tanto, que iban a donde estaba Jesús nada más para pelearlo, iban a discutirle. Mirá, qué actitud más boba, porque tenés allí al maestro de los maestros. En vez de acercarte para aprender, va a ir a pelearlo. ¿Cuándo le va a ganar a Jesús? Perdieron su tiempo, lamentablemente se quedaron con lo poquito que sabían. Pero gente que se acercó a Jesús para aprender, fue iluminada, fue enseñada por el Señor. Los que se acercaron a Él a pelearlo se quedaron con lo que tenían. Y con menos todavía, porque se quedaron con una oportunidad que no supieron aprovechar. Pero los que se sentaron a escucharlo, los que le preguntaron cuando algo no lo entendía, esa gente fue iluminada, esa gente fue bendecida.
Así que uno tiene que tener esa actitud de discípulo, de acercarse al que sabe más que uno sobre lo que uno quiere aprender. Reunirte con personas afines a tu propósito. Reunirte con personas afines al propósito. ¿Querés evangelizar? Juntate con personas que estén evangelizando, que tengan también el impulso de evangelizar. Anotate ese grupo de evangelismo en tu iglesia. Si vos querés ser evangelista, anotate ahí. Saber que algunas cosas requieren de un mayor esfuerzo y dedicación y tener en cuenta que vas a enfrentar dificultades. Prepararte para enfrentar esas dificultades, armarte de paciencia y de fortaleza, buscar ayuda para superar esas dificultades que te ponga por delante la carrera o el objetivo que elegiste. Y renunciar en voz alta y específicamente a esa actitud de terreno pedregoso. Me niego a ser un terreno pedregoso. Me niego a resignarme a que las semillas no van a germinar en mí. Me niego a que mi vida va a ser una pérdida de tiempo y voy a estar entusiasmándome con cosas que nunca voy a lograr y ser un soñador fantasioso. Me niego a eso. Me niego a eso. Renuncio a eso. Y si el problema es que las piedras surgieron por alguna mala experiencia con quienes la predicaron o enseñaron a la palabra está afuera de los errores humanos. La palabra es incuestionable. No mezcle la palabra con los errores de quien se la predicó. La palabra es incuestionable, está completamente afuera porque es de Dios, está avalada y respaldada por Dios. Permítase confiar una vez más en la prédica, en la palabra. Recuerde que Dios y su palabra no le pertenecen a ningún predicador, no le pertenecen a ninguna institución, no son el monopolio de ninguna iglesia. Es de Dios. Y sobre todo recuerde que cuando usted perdona a otros sus errores, Dios les va a perdonar los suyos, como dice Mateo 6:14. Porque el otro tema es que a veces la tierra, con el poquito de brotecito que tuvo, ya cree que sabe más que el resto. Y lo peor es tratar de enseñarle a alguien que cree que ya lo sabe, porque te lo discute y te cierra el corazón y no te recibe nada. Actitud de discípulo, una permanente actitud de discípulo. Nadie lo sabe todo. Estamos todos en un proceso de aprendizaje continuo. Esos son los consejos para no ser un terreno pedregoso, para que la semilla pueda echar raíces y pueda crecer y pueda dar fruto. Toda tierra es cultivable. Algunas necesitan mayor trabajo, un mayor proceso y un poco más de tiempo y de cuidados y de atención que otra tierra. Pero toda tierra es cultivable. Usted llega a lugares que eran desiertos y que hoy son parques, son bosques, son arboledas, son jardines, y no estuvieron siempre así. Alguien tuvo que trabajar esa tierra, confiar en esa tierra, creer en esa tierra, dedicarle tiempo, sembrarla, mejorarla, y entonces pudo dar en abundancia de fruto y de vegetación. Quiero orar, quiero que oremos. Si usted dice, pastor, la verdad que me ha descrito a mí con lo que ha dicho. Usted ha estado hablando de mí. Como dicen algunas personas después de algunas prédicas, dice, alguien le contó y usted vino y batió todo lo que yo era. La palabra es la que nos escudriña y Jesús habló de que hay diferente tipo de terrenos, algunos más difíciles que otros, pero como predicador me rehúso a creer que solamente el 25% de la tierra vale la pena. Yo creo que toda la tierra vale la pena, que todo oyente vale la pena. Algunos necesitan un poco más de trabajo, de cuidado y de atención que otros, más oración que otros. Algunos van a necesitar más agua, más obra del Espíritu Santo. Alguien va a necesitar más tierra preparada. Que la buena tierra se junte con la tierra pedregosa, para que vaya germinando también. Oramos al Señor. Si usted dice, pastor, yo me identifico con esto.
Y quiero dejar de ser esa persona que se entusiasma con un montón de cosas y después las abandona o ni las empieza y no hace nada y tengo un montón de cosas empezadas y ninguna terminada porque se me va el entusiasmo y abandono y cambio de objetivo todo el tiempo. Oramos en esa dirección. Ore conmigo en este día. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, me siento identificado con ese terreno pedregoso. Entiendo, Señor, acepto mi realidad hasta hoy de que he sido un terreno duro, difícil de sembrar, que me ha costado mucho mantener la fe en las palabras que he escuchado y que a veces escucho con cierto recelo y con desconfianza. Reconozco, Señor, que muchas veces he cerrado mi corazón para no recibir la palabra. Pero también reconozco que muchas veces que la he recibido con gozo y he tomado decisiones como producto de la palabra, que a veces en alguna reunión he pasado al frente, Señor, me he hecho ministrar, me he arrodillado en el altar, he decidido cosas, pero al salir de allí y al enfrentar dificultades, he abandonado esas decisiones. Ahora, Señor, quiero ser una tierra fértil, cultivable. Recibo esta palabra de hoy y declaro en mi vida, Señor, que no voy a ser más una tierra pedregosa. Me voy a poner metas y plazos y voy a alcanzar objetivos. Paso a paso, Señor. En pequeños pasos. Con pequeñas acciones. Pero voy a alcanzar objetivos. Hasta ser una tierra fértil que pueda dar frutos como una buena tierra. Confieso, Dios, que yo también puedo ser una buena tierra y dar frutos a 30, a 60 y a 100 por uno con perseverancia. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor. Acércame buenas tierras y que las aguas de tu Espíritu Santo lleguen hasta mí, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Envía, Señor, tus lluvias tempranas y tardías y hazme germinar toda semilla que he recibido. No daré por perdida, Dios, ninguna semilla tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo. Gracias por estar allí. Gracias por ser terrenos que reciben la semilla. Oro por su fertilidad, por su productividad, por el cumplimiento de los objetivos y propósitos de Dios en su vida, por un crecimiento amplio y profundo y poderoso de la palabra en sus corazones. Nosotros cerramos la transmisión aquí, terminamos la oración aquí, pero usted puede seguir orando allí donde está. Que Dios le bendiga. Muchas gracias una vez más por haberse conectado y haber seguido esta transmisión. Bendiciones.